y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro jueves de Aquí se habla libertad. Y hoy más que nunca se habla libertad en Radio Caracas Radio. Hay que decirlo, a pesar de que el régimen, un régimen que agoniza, haya pretendido sacar del aire a RCR, pues más que nunca seguimos con firmeza, no solamente transmitiendo y llevándoles a todos ustedes contenidos, opiniones y por supuesto noticias, el acontecer de un país que está sin lugar a dudas en las calles y que está dispuesto a alcanzar la libertad cuanto antes. Sabemos que esta medida propia de un régimen criminal y autoritario como el que padece Venezuela será una medida de muy poco tiempo, porque más temprano que tarde Venezuela será libre y Radio Caracas volverá a todos los hogares. Así que por hoy seguimos aquí transmitiendo a través de www.rcr.tv, la radio que se ve, y en la dirección general de la estación tenemos a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Pedro Urruchurtu. Además me acompañan en estudio mi querida diputada Dignora Hernández y mi estimado diputado Luis Barragán. Bienvenidos. Gracias, muy amable. Hoy tenemos que conversar de unas cuantas cosas, Dignora. Así es. Así es. Y bueno, recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través del 0212-482-9750 y también a través de la mensajería de texto. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hubo aquí un problemita. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Bien. Les decía que pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-482-9750. También a través de la mensajería de texto, enviando sus mensajes a través del 3456, que es igual a Dilo. Y seguirnos hoy más que nunca a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750, y a través de la página web www.rcr.tv. Allí vamos a estar en contacto y en sintonía, porque RCR sigue en pie más que nunca. Dignora. Sí, buenos días Venezuela, buenos días Pedrito y diputado Barragán. Pues amanecemos con un país que sigue en las calles con un solo objetivo, es su libertad. Estamos pues consustanciados con ese objetivo y acompañamos en estos deseos libertarios al pueblo venezolano, porque además somos ciudadanos y también nos asiste ese derecho. Así es. Yo, sin lugar a dudas, el país ha vivido unas horas tan convulsionadas como lo han sido estos 20 años, pero sin lugar a dudas, un momento en el que el país está buscando muchísimas respuestas, pero lo que cada vez son más preguntas. Estamos en un momento, sin lugar a dudas, crucial. Hemos visto, yo lo decía en mis redes sociales, que celebro y reivindico a todo aquel que con coraje se ha atrevido a hacer cosas, se ha atrevido a salir a las calles, se ha atrevido a resistir, se ha atrevido a hacer. Porque el coraje es lo que nos va a hacer libres, en definitiva, y es el coraje el que ese conductor que nos va a llevar definitivamente a la libertad. Ahora bien, no es menos cierto que las horas que atraviesa el país requieren también de una enorme responsabilidad por parte del liderazgo político, que debe asumir con contundencia y sobre todo con lucidez no solamente la ruta de acción, qué es lo que viene, sino también decir lo que hay que decir con la verdad por delante. Y aquí me quiero detener porque lo decíamos el día de ayer, hemos visto 2 días de intensas manifestaciones en todo el país, con un altísimo costo en términos de represión, no en todas partes, pero sí en una buena parte en el caso de Caracas y en algunos otros estados. Por supuesto, desde acá transmitimos toda nuestra solidaridad con los familiares de las propias víctimas de la represión, que ha dejado asesinados, que ha dejado heridos, que ha dejado presos propio de este régimen. Y ayer me preguntaba y nos preguntábamos muchos de los que salimos a las calles, como siempre lo hacemos, ante tanta gente allí, gente dispuesta, gente esperando, gente que quiere
sin lugar a dudas, seguir este patrón, lo que se ha llamado la Operación Libertad, este patrón de la liberación del país, pues mucha de esa gente, y me atrevo a decir que me incluyo, nos quedamos a la espera de qué hacer. Y no se trata de que la gente por sí misma no pueda asumir el liderazgo de la calle. El asunto es que al final esto requiere de una enorme conducción política que nos diga no solamente para qué salimos, sino si es un tema de que salimos sin retorno, que sea de esa manera. Es decir, el país no está para que le digan una semana atrás que era la marcha más grande de la historia del país y que ayer no se haya marchado, que nos hayan dicho que era calle sin retorno y que resulta que ahora hablamos de paros escalonados. No quiero decir ni desestimar ninguno de los esfuerzos que se están haciendo en términos de alcanzar la libertad de Venezuela, pero lo que se requiere es coherencia y sobre todo determinación. Y preocupa mucho porque ayer observaba muchas miradas un tanto perdidas, un tanto, incluso hay que decirlo, decepcionadas porque esperaban instrucciones. La gente quería permanecer, la gente permaneció muchísimo tiempo en las calles. Lo hizo también el día martes, el día 30 de abril. En fin, la gente respondió, pero también esperábamos que el liderazgo lo hiciera de la manera contundente que tenía que hacerlo. Y la verdad es que pareciera que este patrón de salir, de permanecer en las calles, poniéndonos frente a un régimen asesino, a un régimen criminal que hemos visto que no le importa absolutamente nada y que al contrario hace de sus actuaciones y de su represión un espectáculo que le da la vuelta al mundo porque le interesa que se vea así, que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Lo vimos con los arrollamientos de las tanquetas, lo vimos ayer con la represión desmedida, cómo disparan a civiles desarmados. Al final lo que esto nos está diciendo es que ya este patrón de salir solamente por salir no es sostenible. No podemos seguir saliendo a las calles solamente para estar allí y pretender enfrentarnos a un régimen criminal y despiadado. Eso no quiere decir que la calle no sea importante. Y aquí también me quiero detener porque una vez se escucha como que es que los venezolanos no quieren salir ya a las calles y quieren que vengan y otros decidan, sobre todo gente de afuera, y decida por nosotros. Al contrario. Si algo ha hecho este país en 20 años es hacer todo lo que se le pide que haga. Ha salido, ha marchado, ha protestado, ha puesto muertos, ha puesto heridos, ha puesto todo lo que ha tenido que poner una sociedad que ha aprendido, pero que no puede seguir pagando el costo de enfrentar un régimen con el cual del cual no podemos enfrentarnos solos. Por su naturaleza, por sus intenciones y sobre todo porque su objetivo es aniquilarnos. No quieren que haya ningún tipo de disidencia en el país y eso hay que entenderlo. Por lo tanto, esto ya no parece ser un patrón válido. Pero no acepto que nos digan que es que porque nos estamos rindiendo. Es al contrario, es porque ya lo hemos dado todo y podemos seguirlo dando, pero no podemos hacerlo solos. Y eso hay que entenderlo. Y tampoco podemos permitir que sea el mundo el que nos diga que es que los venezolanos no están haciendo su labor ni están luchando por recuperar la libertad y que aspiran a que venga otro y lo haga, porque precisamente es la comunidad internacional la que hoy no está haciendo su trabajo de proteger a los venezolanos. Y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo. Nosotros seguimos en las calles, hemos acompañado al presidente encargado Juan Guaidó, hemos estado en todo momento en las calles luchando por la libertad de Venezuela, pero también hay otros que tienen que hacer su tarea. Nosotros hemos puesto muchísimo en estos años de lucha y la verdad es que lo que demuestran estos últimos 2 días es que el país no puede solo, no puede liberarse solo. Lo hemos hablado hasta la infinidad en el programa, en otros programas. Somos literalmente rehenes, pero además rehenes desarmados, rehenes maniatados, y rehenes que hasta, nos quieren poner también, nos quieren amordazar. Y parte es lo que estamos haciendo acá, que no nos dejamos amordazar. Entonces hay que reflexionar. La estrategia no puede ser mandar a miles a las calles sin conducción, sin rumbo y tampoco puede ser decirnos que vamos a ver dentro de 2 días o de 3 días o mañana 1 hora, pasado mañana 2 horas. Esa no es la respuesta que esperan hoy los venezolanos y tampoco la que está esperando el mundo. El mundo también está dando algunas señales. El mundo, digamos, que está comprometido, que nos apoya, pero eso requiere de un liderazgo decidido. Yo creo que esas son las reflexiones más importantes a las que debemos prestarle atención en estas últimas horas, porque de nada sirve, escúcheme bien, de nada sirve seguir poniendo nosotros las víctimas, y va a ser muy duro lo que voy a decir, de nada sirve seguir poniendo nosotros las víctimas para que las cobre otro y diga
que somos nosotros los violentos, que somos nosotros los que queremos además una salida violenta cuando hemos puesto todo para que este país y su salida sea lo más institucional posible, y ha sido el régimen el que ha cerrado esas vías. Entonces creo que el llamado es ese, el llamado es a una ciudadanía consciente que va a seguir en las calles, yo no tengo la menor duda. Yo estoy seguro que vamos a seguir en las calles y que vamos a seguir, por supuesto, luchando por la libertad, pero entendiendo que ya hay un grito de auxilio frente a un país que ha sido demostrado que no puede liberarse solo. Eso no quiere decir que el régimen hoy esté fuerte. Eso no quiere decir que el régimen de Nicolás Maduro haya ganado. Todo lo contrario. Todos sabemos que este régimen ya está de salida y es un régimen que está muy debilitado. Pero eso no quiere decir que no sea peligroso. Incluso es más peligroso hoy, sabiendo que va de salida. Pero la reflexión a la que esto nos debe llevar es que si aspiramos a que en Venezuela haya un quiebre interno, como está ocurriendo en todas las fuerzas vivas de este país que están apostando a ese quiebre, y lo estamos viendo en vivo, no es menos cierto que ese quiebre interno no se va a producir solo si no tenemos la alineación de las fuerzas internas y externas que se requieren. La gente en la calle la tenemos, la comunidad internacional la tenemos. Queda, por supuesto, el liderazgo, que sabemos que hay muchos dispuestos, pero que se necesita la coordinación necesaria para alcanzar la libertad. Esa es mi reflexión después de estos días y estas horas que siguen prometiendo mucho en este país, y podemos decirle a Venezuela que cuenta con sus mejores hijos para reconquistar la libertad. Dignora, Luis. Sí, Pedro, yo agradeciendo y escuchando atentamente tu reflexión, y por supuesto que en ella me encuentro. Hace pocos días, apenas el 26 de abril, Juan Pernalete cumplía 2 años de fallecido. Le recordamos en un homenaje, y sin embargo en ese momento Luis Barragán y esta servidora conversaban desde acá que no se trata de estar homenajeando mártires, se trata de evitar que la sociedad venezolana tenga más mártires. Sabemos que en este momento hay un movimiento en ciernes que aparentemente es de característica militar, pero entendemos también que necesita de la fuerza ciudadana. Ya esa fuerza ciudadana se ha expresado en muchas ocasiones, y ya sabe el presidente Guaidó y saben estas fuerzas leales e institucionales que cuentan con la mayoría de la ciudadanía venezolana para acompañarlos en este rescate por la libertad, y por supuesto de las organizaciones políticas en la que cuento la propia 20 Venezuela, la plataforma Soy Venezuela, los parlamentarios inclusive de la fracción 16 de julio, que hemos venido diciendo que el objetivo es uno solo, y es la libertad de Venezuela. Sin embargo, creemos que también como parlamentarios tenemos la responsabilidad de proteger, y solo no podemos cifrar las esperanzas de la libertad sobre la sangre de nuevos mártires. Vamos a evitar más sangre a Venezuela. Y en este sentido quiero actualizar un poco el reporte de fallecidos por la protesta desde el 30 de abril, del 2 de mayo, que hace el equipo de Derechos Humanos de 20 Venezuela. 30 de abril muere Samuel Méndez, de 24 años, en La Victoria, Aragua, recibió disparo en el tórax. El 1 de mayo, Yurubí Raseu, en Altamira, recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en la manifestación. Luego, Josner Graterol, 2 de mayo, 16 años, en La Victoria. Este es el reporte, amigos, que no queremos dar. Basta de derramar sangre inocente. La ciudadanía nos acompaña, estamos con nosotros, invoquemos la responsabilidad de proteger, porque a fin de cuentas también nosotros somos responsables. Conduzcamos este proceso lo más pronto posible, una salida pacífica. Cuando digo conduzcamos es desde el acompañamiento, porque tenemos que ser honestos, valga la redundancia, pues en honor a la verdad, que en este momento acompañamos el procedimiento, mientras que su objetivo, y entendemos que así es, sea la libertad, pero no somos conductores de este proceso, de manera que el llamado es a los parlamentarios, a las fuerzas leales, al presidente Juan Guaidó, a seguir luchando por esta liberación, esta nueva gesta libertaria por Venezuela, que cuenten con nosotros, pero que de una vez por todas le pidamos al mundo que auxilie a Venezuela, que además no es un favor, no es una dádiva, es un deber de Naciones Unidas, porque así lo suscribió en el párrafo 138 y 139 de la Cumbre del 2005, cuando habló del principio de responsabilidad de proteger. Así es, Dignora. Qué bueno que tocabas el tema. Aprovecho de enviarle un abrazo a los padres de Juan Pablo Pernalete. Todos sabemos lo que significa Juan Pablo, como todos los caídos, en nuestro símbolo y en lo que es la lucha por la libertad. Pero tú decías algo clave, Dignora, y es que no podemos seguir siendo nosotros los que pongamos los mártires, y no podemos seguir siendo nosotros los mártires de la lucha.
Y eso pasa por entender que no podemos aceptar, no podemos permitir que siga habiendo este patrón en el cual el régimen va contra nosotros y prácticamente nosotros seguimos poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestras ganas, nuestra gente. Y eso requiere de la conciencia y de entender entonces que, sin lugar a dudas, el mundo debe acompañarnos. Yo sé que nos acompaña la comunidad democrática internacional, pero tampoco pueden pretender, lo decía al comienzo de mis palabras, que lo hagamos todos solos. Es decir, no nos pueden pretender decir cuando están viendo sin ningún tipo de pena por parte del régimen lo que son capaces de hacer. No nos pueden pedir entonces que nosotros lo hagamos solos. La comunidad internacional tiene que cumplir con su deber y su responsabilidad de proteger, en este caso, al pueblo venezolano, como en otras ocasiones lo han hecho en otros conflictos y en otros casos en la historia del mundo. Y eso es lo más importante. Sin lugar a dudas, estamos en momentos en los que se requiere, tú lo decías muy bien, de la conducción. Porque además ese es otro gran mito, lo hemos dicho hasta el cansancio. La gente piensa que por pedir ayuda estamos renunciando al liderazgo y a la conducción de la libertad de Venezuela o de la liberación de Venezuela. Todo lo contrario. Lo que estamos es pidiendo el respaldo y las fuerzas desde afuera para que precisamente sea el liderazgo, la conducción desde Venezuela la que encamine el país hacia su retorno a la democracia. Es la única manera. Eso no significa ceder soberanía, no significa avalar una intervención como han querido decir. Además estamos hablando de que aquí no solamente están muriendo personas porque son víctimas de la represión, están muriendo personas porque no hay comida, porque no hay medicina y el mundo lo entiende. Ahora bien, el asunto de Venezuela no es solo un tema humanitario, es un tema de seguridad y es un tema de supervivencia de todo un país. Por lo tanto, tampoco el análisis puede quedarse como que la solución sea la simple ayuda humanitaria, porque sabemos que al final, y lo hemos dicho hasta el cansancio, la mejor ayuda humanitaria es la libertad. Diputado Barragán, buenos bienvenido días. Y por supuesto queremos escuchar sus impresiones, no solamente de cara a este análisis inicial, sino a los hechos que están aconteciendo en Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación a ambos y nuestro cordial saludo a todo el personal de RCR y por supuesto a toda su vastedad de oyentes y de videntes ahora a través de las redes dentro y fuera del país. Estamos identificados y solidarios plenamente. Esto va a ser apenas un instante en la perspectiva histórica, apenas un instante en el desenvolvimiento de una emisora corajuda como ha sido RCR y un referente para las luchas cívicas en nuestro país. En efecto, ustedes han acertado y me permito destacar dos o tres elementos del análisis introductorio. En primer lugar, es en relación al el necesario optimismo que debemos tener, porque a pesar de todas las adversidades, lo que es evidente y lo que a todos a luces conoce el mundo es el atrincheramiento abusivo y criminal de esta dictadura en los recintos de poder. Ha dado demostraciones inmensas de debilidad, por cierto, en un proceso peculiar y muy pocas, y yo creo que nunca visto en América Latina, porque se trata precisamente de salir de una dictadura socialista. Estos son los estertores, estos son los capítulos terminales, son inherentes a una dictadura que está terminando, concluyendo. Estamos en las horas postreras de esta dictadura y por supuesto siempre lo dijimos, iba a ser doloroso y el pueblo venezolano se mantiene en pie de lucha. Otro elemento digno de rescatar en el análisis introductorio que ambos hicieron es el de carácter institucional. Es cierto, aquí ha habido una falla en la conducción, en la orientación, y esto estamos a tiempo aún de corregirlo. Y el Parlamento constituye un dispositivo para el consenso y para la transición, que necesariamente debe ser escenario de un amplio debate sobre las intenciones y las pretensiones, tanto de opositores firmes y democráticos con vocación sobre todo pacífica, y de las escasísimas personas que todavía se hacen ilusiones, banales ilusiones con el régimen. Y por ello es que el 187 no es una obsesión,
resolución de la fracción parlamentaria del 16 de julio, el 187 numeral 11 es una necesidad y una realidad, y aquellos que se oponen a la autorización de la misión de paz deben decirlo clara y contundentemente en la Cámara, y han evadido sistemáticamente el planteamiento de esta, que es una autorización que por lo demás es necesaria, incluso aún antes de llegar el gobierno de transición, porque nadie puede esperar lo que no pide. Ese es un principio universal, es tan universal como la ley de gravedad. Es decir, nadie puede, incluso si no pedimos al Señor varias veces, no nos va a conceder, y nosotros debemos con toda la claridad, con toda la amplitud, con toda la profundidad necesaria dar un debate, porque además este es un pueblo ilustrado, este no es un pueblo analfabeta, esto no es un pueblo insensible. El pueblo venezolano ha experimentado en estos 20 años un ascenso ciudadano y está apto para protagonizar la historia que falta. Habría un tercer elemento también, que es el netamente emocional. Está en marcha una operación de guerra psicológica por parte de la dictadura, y por supuesto que hace algunos efectos. Pero ayer me comentaba un amigo que esto no tiene, las realidades no tienen correspondencia con lo que es un sistema político, un estado de normalidad, porque en el año 92, por supuesto que no hubo necesidad de escudos humanos en Palacio de Miraflores, se activó el mecanismo de la Corporación Castrense para la Defensa del Régimen Democrático de entonces, y esto no lo hemos visto por estos días. Incluso hay elementos y factores que son tradicionalmente, brutalmente, los que reprimen en pueblos, caseríos y ciudades de Venezuela, y se abstuvieron en estos 2 días. Y por supuesto que el régimen ha buscado las maneras de propagar, de difundir, de ensamblar, de articular una campaña que sí tiene sus efectos, pero siguen siendo minoritarios, porque la ciudadanía venezolana seguirá en las calles e incluso seguirá reclamando de su liderazgo político la orientación responsable y seria que las circunstancias históricas ameritan, porque además no estamos en el curso de una situación normal, estamos en circunstancias completamente inéditas que requieren de un ejercicio de profundidad de este liderazgo político, del sentido de creatividad y de la imaginación política necesaria para salir de este marasmo. Así es. Porque estamos a punto de salir. El parto es así, pero también nos está poniendo a prueba al liderazgo político venezolano. Así es. Tenemos que ir a una pausa, ya regresamos con más de Aquí es la Libertad. Me interesa que conversemos, tenemos además información importante sobre la represión en el estado de Yaracuy, vamos a estar conversando sobre eso, pero también que analicemos un poco este movimiento que se está dando, que no es otro que de restitución del Estado de Derecho y del orden democrático en Venezuela. Y hay que hablarlo así. Vamos a hablar incluso de la neolengua que han querido utilizar. Pero vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo,
2 maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Sí, estamos de vuelta en Aquí se habla libertad, con un programa de Pedro Urruchurtu, hoy en cabina Dinora Hernández y el diputado Luis Barragán. Estábamos conversando sobre las diferentes acciones y me rescataba del diputado Barragán el hecho que decía que era una situación inédita, era una situación inclusive atípica, pero yo agrego que no por ello no debe ser conducida o reconducida. En estos momentos a mí solamente me sigue preocupando la ciudadanía en la calle ante la inminente ataque de estos colectivos que son grupos paramilitares. Ya hemos dicho en infinidad de situaciones que esto no es un Estado de Derecho, que esto no es un gobierno normal ni un régimen, sino que es un Estado fallido que no es capaz de proteger y que por ello tenemos la responsabilidad de proteger. No sé si tenemos a nuestro invitado ya. Luis, en este mismo contexto, primero te invito a que escuchemos al doctor Luis Magallanes del estado de Yaracuy. Yaracuy ha sido vilmente atacada por las fuerzas represoras del estado, un gobernador que lo mismo le da a salir con un fusil en cinto y vestido de militar, pero después se viste de saco para querer ser un estadista, pero sin lugar a duda lo que se ha comportado es como un terrorista. Yaracuy entonces ha sido protagonista en los últimos momentos, inclusive desde hace ya unas semanas, de colectivos armados que al parecer administran su poder de fuego desde las mismas alcaldías. Bienvenido, doctor Luis Magallanes. Sabemos que usted es un reconocido penalista yaracuyano, pero que también está a la defensa de muchos de estos presos políticos. Me gustaría que me describiera el contexto del estado de Yaracuy, cómo está la situación y qué parte nos puede dar en este momento. Buenos días. Buenos días, Dinora. Primero que nada, gracias por la llamada, gracias por la invitación a tu programa. Un saludo a todos los que están en tu programa y a los radioescuchas a nivel nacional, que estoy seguro que están pendientes de tus informaciones, de tu programa. Dinora, no puedo empezar sin antes mostrar mi repudio hacia los últimos actos de violencia que se han venido suscitando en el estado de Yaracuy, en todos los municipios. Estos son actos de violencia que cada vez son más fuertes, cada vez son más salvajes por parte del régimen. Y lo digo con mucha responsabilidad. El gobernador del estado y los alcaldes de los diferentes municipios se han dado la tarea de reprimir marchas pacíficas. En la última de ayer, en la marcha convocada de trabajadores aquí en la ciudad de San Felipe, terminó con un saldo lamentable. Tenemos más de 18 personas detenidas, tenemos 6 personas heridas de gravedad, tenemos al doctor cirujano Daniel Chantia, que tuvieron que operarlo anoche de emergencia, le hicieron una laparoscopia para drenarle la sangre que tenía en los órganos. Actualmente se encuentra recluido en la UCI, en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Central de esta ciudad. Tenemos a varios dirigentes políticos detenidos, entre ellos está el compañero Eleazar Betancourt, quien es miembro del Partido 20 Venezuela. Toda nuestra solidaridad con todos, además, con Eleazar también. Gracias. Igualmente, desde ayer, desde que ocurrieron los hechos, hemos visitado los sitios de reclusión, hemos conversado con los funcionarios que son actuantes en la detención de estos ciudadanos. Pudimos verificar que hasta esta hora, desde ayer que estamos visitando los sitios de reclusión, no han recibido la orden para determinar qué se les va a imputar a estos ciudadanos. Esto quiere decir que están privados efectivamente de libertad.
Por otra parte, Ignora, voy a aprovechar a hacer un pequeño análisis por una entrevista, por una rueda de prensa que dio el comandante del SODI ayer en la radio, y yo la escuché. Para poner un contexto más o menos de cuál es la gravedad del estado represivo que hay en Yaracuy. El comandante del SODI, que no recuerdo su nombre, dijo ayer en la locución más o menos estas palabras. Él estableció en su balance que asistieron a la marcha un promedio entre 1.000 a 1.100. Ese es el promedio que establece el régimen. Y ellos movilizaron, según lo que escuché por palabras del comandante de la SODI, movilizaron una cantidad de 520 efectivos. Dentro de esos 520 efectivos, 30 motorizados, 4 camiones Jack, grupos antimotines y otro nombre de otro carro militar que no recuerdo. Quiere decir que tenían más de la mitad de funcionarios policiales para reprimir la marcha. Quiere decir que ya estaban preparados para la represión. No puede ser que sigan existiendo ese uso extralimitado de fuerza para contener una marcha pacífica. Y no lo dice Luis José Magallanes, se estableció en varios videos que tenemos, que estamos manejando y que los vamos a utilizar a la hora de hacer los descargos y la defensa de estos ciudadanos que van a ser presentados posiblemente esta tarde o más tardar mañana, porque como te repetí al comienzo, ni el Ministerio Público todavía tiene cuentas exactas qué es lo que va a imputar. Están esperando, según palabras del mismo titular del despacho que estaba de guardia, al cual le presentaron a los detenidos, que él estaba esperando las órdenes porque él no sabía qué iba a hacer con la causa. Ahora bien, retomando el tema, ese balance que presentó el comandante del SODI quiere decir que ellos mismos reconocen que hay uso excesivo de la fuerza, y quiere decir que eso va a traer problemas, ¿me entiendes? Eso va a traer estas consecuencias nefastas, estas agresiones sin medida, estas muertes que hemos observado, que tenemos conocimiento a nivel nacional, y por supuesto cantidades de privación, con lo que conlleva eso, el trato cruel en personas detenidas, en tortura, en vejaciones, tanto para el detenido como para los familiares que trasladan a los sitios de reclusión para tener información de su familiar. Toda esta situación está ocurriendo aquí en Yaracuy, y no de esta vez, simplemente esta vez se está acrecentando, esta vez se incrementó la represión por parte del régimen, y de tal manera que estas son obras que a ciencia cierta no se tiene conocimiento legal, jurídico, del procedimiento que se va a aplicar, sobre todo la entidad jurídica que se va a aplicar. Eso es peligroso, eso sigue violando los derechos fundamentales en esta región. Muy bien, doctor. Sí, disculpe, doctor, la interrupción. Sí, queda bien clara la explicación que usted nos da, queda muy ilustrado lo que está sucediendo en el estado de Yaracuy en este momento con la represión, que no es más que lo que pudiera estar sucediendo en toda Venezuela. De allí nuestra insistencia de adoptar medidas de alto nivel o pasar a otro nivel de esta situación que nos permitan proteger, porque entiendo que usted y todo el equipo que le acompaña tiene todo el interés de proteger a estos ciudadanos, de ayudarles a conseguir justicia, pero tenemos una estructura, una mafia, un sistema, un andamiaje perverso que no permite que la justicia llegue. Nos queda muy clara su reflexión, su explicación. Lo voy a despedir, doctor, con un saludo solidario a el estado de Yaracuy, y estaremos en contacto con usted. Vamos a pausa. Gracias por la invitación y gracias por la atención. Un abrazo al estado de Yaracuy. Vamos a pausa, ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Según cifras del Foro Penal Venezolano, entre el 30 de abril y el 1 de mayo, 168 personas fueron detenidas en todo el país en el marco de las manifestaciones en respaldo a la fase final de la Operación Libertad.
El diputado Juan Pablo Guanipa rechazó la forma violenta como arremetieron los funcionarios de Nicolás Maduro contra quienes han protestado estos últimos 2 días en el marco del inicio de la Operación Libertad. Sumamente intensa, yo diría que ya acelerada, cuando se comienza la última etapa, la etapa final definitiva de la Operación Libertad, estamos diciendo que estamos cerca del cese de la usurpación, y ante esto la única reacción que tiene la dictadura es la represión. La represión en todo el país es impresionante. En el Zulia es dantesca. La persecución no solamente de algunos organismos policiales, que yo diría parapoliciales, porque son organismos creados por el usurpador del Zulia, Omar Prieto. Yo te puedo decir que en distintas manifestaciones me encuentro con policías regionales, de los policías tradicionales, y la mayoría de ellos uno ve que tienen una actitud positiva de respaldo al pueblo, de no agresión, pero te consigues algunos cuerpos que han sido creados por el propio Prieto, que están integrados por delincuentes, que les ponen unos uniformes de color negro y que junto con los grupos paramilitares más llamados colectivos salen en camionetas último modelo a perseguir a la gente, a golpear a la gente, a amedrentar y a generar miedo. Los bancos privados dejaron de participar en las subastas del DICOM por temor a sanciones de Estados Unidos contra el Banco Central de Venezuela. En materia internacional, la Unión Europea lamentó este jueves profundamente la plena aplicación de la ley Helms-Burton de 1996 por parte de Estados Unidos, que permite demandar en ese país por propiedades confiscadas en Cuba, y consideró que debilita la asociación transatlántica. El fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, detenido en el Reino Unido, rechazó este jueves su extradición a Estados Unidos. Y en los deportes, en las grandes ligas, el campocorto venezolano Elvis Andrus registra el mejor mes de temporada en su carrera, 11:28 minutos. Si tu negocio es un abasto, lonchería o restaurante, recomiendo Pan El Cedro, de sándwich gallego, croissant, bizcocho dulce o natural, rallado y la sabrosa torta de pan. Sorprende a tu clientela y ofréceles calidad al mejor precio del mercado. Llama y haz tu pedido en Caracas al 0212-870-8626, 0412-800-0733 y en Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Hoy me acompañan Dignora Hernández y Luis Barragán, ambos diputados a la Asamblea Nacional, pues haciendo un recuento y un análisis de lo que está ocurriendo en el país en un momento en el que hay tantas preguntas, ¿no? La gente busca respuestas y lo que consiguen son preguntas y por supuesto hay mucho que aún reflexionar, Dignora. Sí, precisamente en esas reflexiones, al entender que el diputado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es el comandante en jefe de la Fuerza Armada y puede adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y defensa de la nación, y en el entendido que, tal como reza el proyecto de acuerdo que la fracción 16 de julio consignará ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero, la imposibilidad material, Leo, en que se encuentra el actual presidente encargado de Venezuela, ingeniero Juan Guaidó, para poder asumir el cumplimiento de estos deberes, imposibilidad material. Ya está demostrado que el presidente ha dado una muestra de entereza en la calle al conducir este proceso, pero entendemos que no le asiste la posibilidad material porque un régimen de facto sigue usurpando el poder. Entonces, en este sentido, si no tenemos medios y recursos para brindar esa asistencia y protección a Venezuela, mi pregunta, Pedro, si me lo permites, va dirigida entonces al diputado Luis Barragán, conocedor de esta causa, diputado, articulando esa fuerza
militar, esa fuerza internacional, con esa conciencia ciudadana que sabemos que está en la calle apoyando y respaldando masivamente este proceso de liberación de Venezuela y la conducción del mismo en la persona del presidente Juan Guaidó, ¿qué medios podrían asistir al presidente de la República para hacer posible el sueño libertario que hoy tiene Venezuela? Yo a eso le voy a agregar para que nos responda el diputado, y yo además quiero reconocer acá que en ningún momento estas preocupaciones hacia Juan Guaidó como presidente encargado, hacia quienes están llevando la estrategia y la lucha, de ninguna manera quieren decir que no sean ni valientes, ni corajudos, ni que tengan el valor. Al contrario, todo lo contrario. Tiene muchísimo valor y reconocemos esa valentía y esa determinación para actuar, porque si no la tuvieran no hubiéramos llegado hasta este punto en el que hemos llegado, y eso es muy importante reconocerlo. Así es. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya que mirar, que analizar y, bueno, incluso replantear acciones y estrategias, porque citando a Benedetti, parece que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Sí, entonces, en función de eso, diputado, y uniéndome a la pregunta de... Muy bien lo señala, que está asumiendo responsabilidades propias inherentes a su carácter o condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, sobre todo porque está en peligro la seguridad y defensa del país. Es demasiado evidente la ocupación de fuerzas irregulares, ajenas, completamente desautorizadas, como es el caso más conocido es el de Rusia. Ahora hay presencia de elementos de China, el caso más conocido FARC, ELN, ya se habla del Hezbollah, incluso con intereses económicos en el arco minero, y de otras fuerzas irregulares que han conseguido refugio en este rincón del planeta. En segundo lugar, la seguridad y defensa del país es un elemento de corresponsabilidad del Estado con la sociedad civil, y así lo señala expresamente la Constitución, por lo cual el tema no puede ser ajeno a la inquietud ciudadana. Luego existe otro elemento fundamental, y lo habíamos incluso una vez comentado acá en el programa, para la seguridad colectiva de lo que se refiere a la región. Estamos en una realidad geopolítica muy precisa y muy determinada, que está buscando ser alterada por otras fuerzas o corrientes antioccidentales, y que tienen, en el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, caballitos de Troya o caballos de Troya en este hemisferio. Y por supuesto que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con un Estado que ha estado tan vapuleado, con una crisis existencial tan dramática, no puede incluso garantizar el auxilio humanitario necesario a una población desesperada que además, a falta de medicamentos, se muere de hambre. Por ello, la pertinencia, en términos incluso estrictamente de seguridad y defensa de la nación, la pertinencia de la autorización a la que se refiere el artículo 187, el numeral 11. Si debe con esto hacer los movimientos propios de un comandante en jefe, lo está haciendo. Esto es necesario también atajar cualquier duda sobre nuestra postura. No descalifica esta reflexión en modo alguno a el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, ni en su rol de comandante en jefe. Esto significa una reflexión necesaria que debemos hacer para no dejarnos entrampar por una dictadura que, en manos de los colectivos asesinos armados, etcétera, etcétera, se cree con el monopolio
legítimo de las armas y por supuesto que no los tiene. Más bien, si hay algún elemento que corre un riesgo inmenso de continuar esta dictadura socialista, es la institución castrense, que es evidentemente la que ha estado en peligro y está en peligro de desaparecer en manos de una dictadura criminal y que atiende a intereses geopolíticos completamente distantes y ajenos a nuestra realidad. Totalmente. De hecho, bueno, tenemos que partir, creo yo, María Corina lo decía muy bien ayer en un tuit, ¿no? Que los criminales usan la lógica del criminal. Claro. Es decir, hay que partir de esa es la primera premisa. No pueden actuar distintos. Estamos desafiando a criminales y ellos actúan con lógica criminal. Entonces, en primer lugar, eso quiere decir que no respetan pactos, no hay, digamos, honor entre ladrones, es decir, cada uno va por su que son distintas rumbo. Camarillas, allí no hay elementos pero no hay honor organizados entre ellos, ¿ok? Y al final eso lo que demuestra es que la única manera de que cedan y de que de alguna manera entiendan que tienen que irse es con el uso de la fuerza y de una amenaza creíble. Que fuerza no es violencia, que eso es otra de las grandes chantajes que uno escucha. No, que tú lo que quieres es violencia. No, estamos hablando de fuerza. Fuerza significa una amenaza creíble que haga entender que frente a su lógica criminal, cuando entienden que están rodeados, es mejor rendirse. Claro, y además hay que entender esto en el contexto de un esfuerzo de pacificación del país, de recuperar la paz, la tranquilidad y el orden público, y evidentemente tampoco ellos la garantizan y más bien constituyen un factor de más desorden. allá de perturbar el orden público, es que se explican es a través de la alteración de la tranquilidad, de la paz ciudadana, de toda noción de orden público. Es un sabotaje constante, porque así digamos, como han capitulado sus seguidores y que están los pocos tratando de acudir a los despachos ministeriales y sin embargo son perseguidos y todo lo demás, fíjese el caso de Cuba. Por más resignado que esté el pueblo cubano, no hay ni siquiera el menor gesto de disidencia, porque significa tortura, años de cárcel y el paredón, porque no podemos olvidar a María León, por cierto, octogenaria, que además ella en sus años mozos hizo la guerra de guerrillas, y por Dios, de una persona que ya debe haber tenido, cuando tantas aguas han pasado por debajo de los puentes, y en la espuria constituyente no fue ninguna inocentada cuando ella trató de buscar alguna respuesta frente a Guaidó, y todos al unísono celebraron y gritaron al paredón, porque para la dictadura socialista la muerte es un acontecimiento natural, mientras que sea muerte de personas ajenas. Que eso, por cierto, quiero conectarlo, diputado, con las desafortunadas, miserables y condenables declaraciones del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Así es. Dando a entender que, bueno, la culpa es de quien se pone frente a la tanqueta y no del que dispara, ¿no? Así es. Entonces la culpa es tuya, que te pusiste en el paredón, no del que te fusila. Esa es un poco la lógica, ¿no? Y así pudiéramos ir a tantos ejemplos en los cuales la culpa es de la víctima y no del victimario. Pero lo paradójico sobre todo del marxismo continental es que después de muchos años de tradición, de esos movimientos marxistas y todo, quedaron reducidos a los peores elencos. Y en el caso de Pepe Mujica, que trata o que ha tratado de cultivar una imagen de abuelito inocente, igual como María de León, son terribles. Y en última instancia lo que anidaron es un resentimiento profundo, y es una obra más de psicoanalista que de otra cosa. Y la historia, yo creo que no serán los historiadores quienes darán cuenta de la situación actual, serán los psicólogos por todos los psicópatas activos que están en el poder. Eso comienza con el becario de la Universidad Central de Venezuela, psiquiatra en ejercicio del poder, que ha experimentado todas sus materias, se ha recreado tratando al pueblo venezolano como conejillo de India. Y esto es darle poder a psicópatas, porque además
tienen, en el caso de esa izquierda socialista contemporánea, tienen a un ídolo fundamental y no es por casualidad que Edmundo Chirinos haya sido un referente al finalizar el siglo XX y comenzar porque incluso fue constituyente en el 99 en las planchas de Hugo Chávez Frías. Así es, por cierto, y con esto vamos a la pausa, lo de Pepe Mujica además es vergonzoso, pero hay que recordar que el señor Pepe Mujica es un símbolo para la progresía mundial. La progresía mundial sueña, saliva, se emociona con el señor Pepe Mujica, pero cuando dice cosas como la que dijo ayer, entendemos que él no es otra cosa sino un actor más dentro de la maldad de un entorno que ha pretendido destruir a una región entera. Solo que él se disfraza como el abuelito tierno. Pero con esas declaraciones ya sabemos a lo que... Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso concluimos, cerramos el programa y damos pues nuestro último análisis por el día de hoy. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Última parte de Aquí se habla libertad, hoy jueves 2 de mayo de 2019. Breves palabras para cerrar, diputado Barragán, diputada Ignora. Tengamos confianza porque estábamos en los capítulos postreros. El parto es difícil. La exigencia fundamental es para el sector dirigencial. Estamos en la ruta del coraje y ¿por qué no decirlo? Tenemos un referente fundamental en María Corina Machados para poder ir más allá de estas difíciles circunstancias que vive el país. Te ignora. No olvidemos que a esta fuerza ciudadana le hace falta la fuerza internacional, pero también la fuerza institucional. Presidente Juan Guaidó, no dude ni un momento de que la fracción 16 de julio le acompañe en esta gesta por la libertad de Venezuela. Creemos que es hora de proteger, invoquemos el artículo 187 y el principio de responsabilidad de protección. El pueblo le acompaña y la comunidad internacional también. La Asamblea Nacional tiene que estar a la altura de los momentos. Así es, de hecho incluso veíamos ayer en la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el propio Luis Almagro afirmando, ¿no?, sobre la importancia de la responsabilidad de proteger por parte de los pueblos, de los gobiernos hacia los pueblos, en este caso de Venezuela, pero en general a cualquier pueblo que se vea oprimido. En resumen, y para cerrar, lo más importante es entender que estamos enfrentando a un régimen criminal que usa la lógica criminal, que usa su lógica para imponerse, que además es completamente, existencial, es decir, para ellos o son ellos o somos nosotros, y hay que entender que por eso los mecanismos democráticos, incluso nosotros siendo los principales demócratas a carta cabal, no funcionan frente a regímenes como estos. La lógica es distinta, no podemos seguir enfrentando este tipo de regímenes bajo lógicas tradicionales o democráticas, porque estamos evidenciando lo que son capaces de hacer. Ese es el mensaje, no podemos solos, enfrentamos enormes fuerzas oscuras, transnacionales del crimen y del poder para hacer el mal,
a nivel mundial, y eso requiere que pues Occidente en pleno nos acompañe, cumplan con su deber y pues sigan siendo la voz de los venezolanos, que estamos dispuestos a reconquistar la libertad y a asumir la conducción de esa liberación, que estamos seguros viene muy pronto. Gracias por sintonizarnos como todos los jueves en Aquí será la Libertad. Gracias, diputado Luis Barragán. Gracias, diputada Dignora Hernández, por acompañarnos. Seguimos en sintonía y ahora más que nunca, Aquí será la Libertad en RCR, la radio que se ve a través de www.rcr.tv. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR 700